Ante la preocupación por el recorte presupuestario para 32 universidades públicas en el país, la CENESID asegura que hablará con los representantes de cada universidad y también con el Ministerio de Economía y Finanzas para que las actividades académicas sigan operando y en el contexto de esta pandemia. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Pablo Vanegas, el rector de la Universidad de Cuenca. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a usted, muchísimas gracias por la invitación. Cuénteme, los directivos de la CENESID ya se reunieron con usted sobre este tema de explicarles qué pasa con esta reducción y cómo pueden avanzar normalmente con las clases en las universidades. Sí, bueno, hemos conversado en estas últimas horas, pero también nos hemos reunido con la Asamblea de Universidades. Y claro, la preocupación todavía persiste porque si bien se nos explica que el Ministerio va a dar algunos lineamientos para que se puedan utilizar ciertos recursos, de hecho el planteamiento nuestro sigue siendo que se retire el recorte que se efectuó al rubro que permite pagar sueldos y salarios de los profesores, empleados y trabajadores de las diferentes universidades. Es entendible la preocupación que tienen desde las universidades por este recorte que obviamente les va a afectar muchísimo al diario trabajo que se hace en las universidades, en la educación superior. Pero también, según lo que nos aclaró hace poco el secretario de la CENESID, es justamente que los rubros de la universidad vienen de diferentes partes, ¿no? Y una de ellas es justamente el IVA. Del IVA se saca el aporte que se le da del Estado a las universidades. Obviamente en la crisis que vivimos, la recaudación de IVA no es la misma, es mucho menor, porque no hay producción, porque la gente no está saliendo a consumir, por las obvias razones que estamos viviendo en este momento. Entonces, no es una decisión del gobierno en sí el que se les haya reducido el presupuesto, sino que es una consecuencia de lo que estamos viviendo y de la misma normativa que tienen en las universidades para estos fondos que vienen desde el Estado. ¿No es así? Sí, efectivamente, el fondo que nosotros recibimos para pago de sueldos y salarios proviene de las recaudaciones del IVA y del impuesto a la renta. Sin embargo, fíjese usted que la Constitución del Ecuador especifica que los valores que cada universidad debe recibir año a año tiene que incrementarse en al menos del 5% cada año. ¿Sí? Es decir, nosotros desde el año 2015 no hemos recibido ningún incremento. Las universidades se han mantenido con el mismo presupuesto, a pesar de que nosotros hemos sido consecuentes con la situación del país y hemos ido incrementando paulatinamente el número de cupos que ofertamos para carreras, más bien para el primer año de las carreras, a través de los cupos que nosotros entregamos a la CENESID. Entonces, fíjese usted que si bien el presupuesto se mantiene, los estudiantes incrementan, particularmente en el caso de la Universidad de Cuenca, nosotros en el año 2016 teníamos 14.000 estudiantes y actualmente tenemos 16.000. Entonces, el hecho de incrementar el número de estudiantes implica que tiene que incrementarse profesores, que tiene que incrementarse infraestructura, pero sin embargo, fíjese usted que como ese mismo presupuesto, nosotros hemos mantenido en equilibrio la planta docente, no se ha incrementado, pero sin embargo hemos hecho esfuerzos para cubrir esa demanda que tiene la universidad pública. Y eso no sucede solamente en la Universidad de Cuenca, sino también en todas las universidades y escuelas politécnicas del país. Ahora, entonces, concluya la idea, perdón. No, sí, entonces, si bien existe una reducción en el IVA y el impuesto a la renta, también es cierto que eso sucede este año, pero en los años anteriores nosotros tenemos información que las recaudaciones han incrementado y que las liquidaciones sobre esos incrementos no se han entregado a las universidades. Sí, entonces, ¿pero eso no se entrega cada año? ¿Perdón? ¿Eso no se entrega cada año? Se entrega cada año, pero se entrega en función de una proyección. Es decir, a finales del año 2019 nosotros recibimos el presupuesto en función de la proyección de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta que se iba a producir en este año 2020. Y eso sucede cada año. Pero si es que se hubiera recaudado un valor mayor, en este 2020,
ese valor mayor tiene que liquidarse y pasar a las universidades. Pero eso no ha sucedido en los últimos años, a pesar de que las recaudaciones del IVA y del impuesto a la renta han incrementado, pero no se ha liquidado a las universidades. Ahora, las autoridades del CENESID decía que hay que reorganizar también las finanzas en las universidades. Por ejemplo, usted hablaba del tema de que hoy en día, que en los años anteriores más bien, se incrementó el número de estudiantes que entraban a la universidad y por ende les tocó a ustedes también incrementar el personal de maestros en la universidad para que puedan trabajar y afrontar la demanda de estudiantes que había. Pero hoy en día, ¿cómo está esa demanda? Porque yo me imagino que también con la crisis económica muchos jóvenes que iban a entrar a la universidad, pues hoy en día van a preferir buscar empleo porque la situación está tan difícil y no podrán seguir estudiando. ¿Cómo está esa demanda? Mire, la demanda ha ido incrementando año a año, porque nosotros somos una universidad pública y por lo tanto no podemos cobrar aranceles ni matrículas para que los estudiantes puedan realizar sus estudios en nuestra pero universidad. Obviamente siempre hay gastos cuando uno es estudiante. Ese así hecho de que se tenga gratuidad en nuestra institución y en otras instituciones públicas hace que la demanda sea alta, particularmente en ciertas carreras como medicina, odontología, arquitectura, las ingenierías. Entonces, la demanda es alta y lamentablemente la universidad no puede cubrir toda esa demanda. Pero, por ejemplo, nuevamente tomando como referencia, en el año 2014 nosotros recibíamos 2.700, 2.800 estudiantes y paulatinamente hemos ido incrementando esos cupos hasta ofertar 3.200, 3.300 cada año. Pero entonces ustedes no tienen previsto que vaya a bajar esa demanda por la situación que estamos viviendo. Lo contrario, me parece que más bien las crisis hacen que la demanda de la universidad pública, al ser una universidad gratuita, más bien la demanda incrementa. Lo que no sucede es porque más bien la demanda es posible que baje en las universidades en las cuales se tiene que pagar una colegiatura o una matrícula. Y más o menos el tema de los profesores con este recorte que se les va a hacer en su universidad, por ejemplo, ¿eso significaría cuántos despidos? Depende mucho de los momentos en los que tomemos las decisiones para ajustar el presupuesto. Quiero explicarle que nosotros estamos recibiendo el recorte, la información del recorte ahora a mitad de año. Sí, y lamentablemente no podemos aplicar ese recorte porque tenemos ya un ciclo lectivo corriendo, donde ya hay profesores contratados, sí, donde están las carreras planificadas, se ha hecho una oferta de las asignaturas. Entonces, el periodo nuestro termina en el mes de agosto. Nosotros no podemos cambiar la planificación actual. Significa que cualquier ajuste tendremos que hacer a partir del mes de septiembre. Entonces, si hacemos el ajuste entre septiembre y diciembre, es decir, si aplicamos ahí la reducción del presupuesto, significa que nosotros tendremos que prescindir de más de 400 profesores. Pero sin embargo, eso no lo vamos a hacer. Y por esa razón es que nosotros estamos conversando con la Asamblea para que finalmente esa reducción se retire de lo que del registro que está especificado en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, el representante de la CENESID, el doctor Albán, en entrevista con nosotros, también decía que hay que buscar de dónde las universidades también pueden minimizar los gastos y aprovechar los recursos. Entre ellos, obviamente, el tema de que muchas de la educación se va a tener que hacer por internet, sino, por lo menos en el último año, se la tendrá que hacer así. Eso puede disminuir costos en ciertos ámbitos de la universidad. Por otro lado, dice que se tienen que hacer una reingeniería de las finanzas de las universidades públicas. En ese trabajo estamos, y no solamente la Universidad de Cuenca, sino creo que todas las universidades. Yo le comentaba hace un momento que nosotros hemos incrementado los estudiantes de los últimos 4 años, pero estabilizando la curva de crecimiento de profesores. No ha existido incremento en la curva de profesores, en el número de profesores. ¿Sí? Entonces, sin embargo, a pesar de eso, yo debo decir que no necesariamente la educación en línea primero es la mejor opción. No, nosotros somos un país en donde la educación presencial ha estado tradicionalmente e históricamente, ¿no es cierto?, en las universidades. Sí estamos haciendo esfuerzos y lo hemos hecho para pasar de un momento a otro, de educación presencial a educación en línea. Es que no hay otra alternativa en este momento. No es transparente, no es tan simple. Los profesores tienen que cambiar la pedagogía, tienen que cambiar la metodología, y eso requiere de tiempo. Particularmente en mi universidad,
los profesores invierten el doble de tiempo para preparar la clase ahora, para trabajar en entornos digitales, el doble con respecto de lo que utilizaban antes para los entornos virtuales. Y encima hay que considerar que la CENESID y el Consejo de Educación Superior están proponiendo que se incremente el número de estudiantes, ¿no es cierto?, por grupos, por cursos, por paralelos, para que se impartan las asignaturas, pero sin embargo se está reduciendo el número de horas que se destinan para la preparación de clases y para la evaluación de los trabajos o de los exámenes. Entonces, a pesar de que las tecnologías de la información son una alternativa y son un soporte, pero no necesariamente es aquello que nosotros podemos utilizar en todas las asignaturas y en todas las carreras. Existen carreras muy prácticas que donde definitivamente la tecnología puede ser un apoyo, pero no la solución para poder impartir todas las asignaturas o cátedras. Doctor, Sí. tengo que ir rápido con el tema porque nos queda muy poco tiempo. Me gustaría su opinión respecto también a algunos temas que se hablaron en Twitter o en redes sociales luego de que se manifestaron los jóvenes estudiantes reclamando por este recorte en las universidades estatales del país. También se hablaba de que muchos de los rectores de universidades tienen sueldos altísimos y que por ahí también debería ir el recorte. ¿Qué opina usted de ese criterio? Mire, el sueldo de los rectores sí, está en función de las reglas, los reglamentos que se han formulado, no por nosotros, no por las instituciones que rigen el sistema de educación superior. Pero sin embargo, sí debo decir que el problema no está allí. El impacto en el presupuesto es mínimo por el sueldo de los rectores. Somos 32 rectores. Y aparte de ser rectores, somos también profesores de las respectivas universidades. Entonces, simplemente si es que nosotros tenemos un sueldo como profesor, significa que tenemos un incremento relativamente pequeño sobre ese sueldo. Pero no es que realmente, no es que el salario del rector es completamente líquido, es nuevo, sobre o aparte del salario que nosotros recibimos como profesores. Es prácticamente el mismo con un pequeño incremento. Entonces, el impacto no es mayor. Lo que sucede es que se está tratando de desviar, ¿no es cierto?, hacia estos rubros o estos valores que no tienen realmente impacto. El impacto está realmente en el hecho de que se quiere afectar al talento humano de las universidades y que es posible que a lo mejor, ¿no es cierto?, si es que existe una reducción en el presupuesto para pago de sueldos y salarios, que se quiera afectar el salario de estos profesores. Entonces, esa es realmente nuestra preocupación. Sí, Doctor, que se quiere alterar el salario de los profesores, tanto ocasionales cuanto de los profesores titulares de las universidades. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, se nos acabó el tiempo. Agradecemos al doctor Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted.